Hola, ¿qué tal? Saludos. Mi nombre es Carlos Eder Mosquera, soy estudiante de sexto semestre de Traducción e Interpretación en el ITM. Tengo más de 20 años fungiendo como intérprete en diversos contextos, como el social, jurídico, médico, político, religioso, el académico, universitario. Y en la actualidad soy funcionario de la Secretaría de Educación Municipal de Pereira en calidad de coordinador intérprete para una institución oferente para estudiantes con discapacidad auditiva de acá de la región. Y también soy mediador lingüístico del Centro de Formación SENA. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que está basada en mi experiencia como intérprete y también traductor de lengua de señas colombiana. Y es que dentro del ejercicio de interpretación nos enfrentamos constantemente a desafíos lingüísticos y culturales. En esta ocasión vamos a hablar sobre la traducción de algunos componentes semánticos complejos, como la metáfora, metonimia, ironía, tabúes, eufemismos y los disfemismos también. A través de ejemplos reales, analizaré cómo estos ejemplos cobran un uso particular en la lengua de señas colombiana y también la importancia de la adaptación cultural en la interpretación. Vamos a empezar por la metáfora y la metonimia. Uno de los primeros retos que enfrenté como intérprete fue interpretar metáforas y metonimias. Es de aclarar que debido a la riqueza de la lengua de señas, el idioma cuenta con muchos componentes semánticos, los cuales son ejecutados en la cotidianidad, sin pensar en que durante el acto comunicativo la comunidad sorda esté básicamente consciente de qué es lo que está haciendo o lo que está usando. Ah, esto es una metáfora. Ah, esto es una metonimia. No, y es muy diferente en español, donde algunos sí suelen ser mucho más conscientes de su uso. Por ejemplo, expresiones tales como estás en las nubes. Todo el mundo suele entender que eso es una metáfora, que hace alusión a que la persona está distraída. En lengua de señas colombiana, si quisiéramos transmitir esto, no bastaría con decir solamente tú vaya nube. No, la forma más natural y que los sordos suelen utilizar sería buscar algunas señas que estuvieran acompañadas de expresiones faciales y que también transmitieran el significado. Pudiera ser los dos dedos índices tocando la frente, las dos manos en la parte superior, movimiento circular, movimiento de dedos y la mirada distraída. Eso transmite la idea de que la persona está, básicamente su cabeza le está dando vuelta como si estuviera en las nubes. En el caso de la metonimia, es un poquito más directa. Si en español nosotros decimos, perdón, tomarse un café, en lengua de señas se utiliza de una vez la seña de café, tomar. Y eso ya es una estructura más explícita. Recuerdo que en algún momento tuve que interpretar una charla académica en la universidad y allá se estaba utilizando la metáfora, las arterias de la ciudad. Y ahora, ¿cómo usamos esta? Eso es una metonimia y estaba haciendo alusión a las vías de transporte. En lengua de señas, ¿cómo lo hago? Bueno, hubo que hacer cierta modificación por una que sonara un poquito más directa. Por ejemplo, calles, para allá, para allá, para allá, igual laberinto. Tuve que apoyarme en el espacio y la iconicidad. También está la hipérbole y la ironía. La hipérbole es muy común. Me muero de hambre, tengo un millón de cosas que hacer. Son exageraciones que se usan en español. Pero en lengua de señas colombiana, las hipérboles no solo se expresan a través de señas, sino también con el uso del espacio y también la exageración. Si yo quiero decir, me muero de hambre, no basta con que diga hambre. No, tengo que complementarlo con una expresión facial como hambre o hambre, morir. Eso transmitiría. En el caso de la ironía, que es uno de los grandes desafíos, porque en español nosotros podemos apoyarnos en el tono de voz, pero en lengua de señas, ¿cómo lo haríamos? Pues en ese caso recurrimos al equivalente que son las expresiones faciales, los gestos. Por ejemplo, si alguien llegara a decir con muchísimo sarcasmo, qué buen clima, en medio de una tormenta. En lengua de señas, la ironía se marcaría con una expresión facial muy exagerada y una pausa también antes de la seña, buen clima. Y lo sé porque lo consulté con los sordos antes de poder hacer esta actividad. O por ejemplo, para hacer alusión a alguien que no ha actuado de manera correcta, los sordos suelen utilizar la expresión, muy bonito, el movimiento de la cabeza, imitando la ironía y el movimiento de los hombres. Muy bonito.
muy bonito y llevamos el cuerpo hacia adelante. También están algunos tabúes, eufemismos, disfemismos, y la interpretación de estos componentes necesita muchísima sensibilidad cultural, porque en muchas ocasiones en español se utilizan algunos términos muy suaves para evitar palabras incómodas. Por ejemplo, morir, no, fallecer, descansar en paz, ¿listo? Pero en lengua de señas colombiana los eufemismos sí, ellos sí existen, pero hay algunos otros que sí es necesario explicarlos, explicitarlos, porque si no, no se entenderían. Definitivamente no. Yo recuerdo que en algún momento estaba haciendo un servicio de interpretación y se decía, esa persona pasó a mejor vida. En lengua de señas, ¿yo cómo hago para decir eso? Pasó a mejor vida. El sordo no lo entendería. Me tocó una construcción mucho más clara. Persona morir, ahora descansar. Persona morir, ahora descansar. El sordo lo comprendió. En el caso de los disfemismos, como tragarse la lengua en vez de quedarse callado, o cabeza hueca, para referirse a alguien ignorante, en lengua de señas colombiana hay un equivalente. Y ese es muy próximo. Por ejemplo, cabeza, coco duro, tú. El sordo lo entendería, pero es importante tener cuidado cuando transmitimos estos términos peyorativos sin tener que suavizar o intensificar lo que originalmente se quiere decir. También está la hipérbole y es común en la comunidad sorda utilizarla. Por ejemplo, la seña de paciencia es así, paciencia. Pero para exagerarlo, los sordos suelen decir paciencia, indicando que necesitan muchísima paciencia. El recorrido de la seña es mayor. Como intérprete en formación he aprendido que ser intérprete no es solo pasar de un idioma a otro. Hay que entender, transmitir la intención, el significado, cuál es la intención cultural de ese mensaje. Espero que la información haya sido lo suficientemente claro y se realiza con fines meramente académicos. Hasta luego.